Vamos a empezar con lo que es este video explicativo de los gobiernos radicales. Recordemos que en nuestro último video nos habíamos quedado en lo que fue 1880-1916, conformación y desarrollo del Estado hasta el primer gobierno democrático. Nos encontramos en el año 16, luego de la ley Sáenz-Peña, aprobada en el año 1912, donde el primer gobierno democrático, la Unión Cívica Radical, comandada por Hipólito Yrigoyen, tiene como eje de gobierno tres pilares fundamentales. El primero dijimos que era el respeto a la Constitución, es decir, hacer de la Constitución un programa de gobierno, dijimos, el contenido moral de la Unión Cívica Radical, la causa contra el régimen falaz y descreído, el partido de los desposeídos, etc. El segundo pilar de este programa tiene que ver mucho con el primero, que hablamos del refuerzo de las instituciones. Poner a formar todas esas instituciones que se habían creado en la Constitución del 53, quizá otras más recientes u otras que no existían, pero hacer de lo que era este país una república democrática, que este es el primer gobierno que va a poner a practicar estas instituciones que ya habíamos visto que en el Estado oligárquico liberal previo a Sáenz-Peña no se había respetado. Y por último, poner la economía al servicio de la nación. Si bien acá no nace el Estado interventor, dijimos el programa económico de Yrigoyen, que tiene que ver con esto de fomentar el empleo público, etc. Recordemos que la economía recién se va a poner en marcha después del año 1920. Nos encontrábamos, por favor, muy importante, en la Primera Guerra Mundial. En el video anterior habíamos dicho cuáles eran las consecuencias de ese conflicto en la economía argentina, baja de la inversión británica, de la inversión extranjera en su conjunto, ¿no? La falta de exportación, caída de los precios del intercambio. Piensen que en ese momento el PBI se contrae en un 34%. Entonces, en este panorama asume Yrigoyen la nación. Esto nos pone en un panorama donde Yrigoyen se encuentra con tres enemigos a su programa de gobierno. El primero es el Congreso, liderado por los conservadores. La Unión Cívica Radical solamente tenía un tercio de los diputados, muy pocos senadores, por ende el programa legislativo de Yrigoyen no existió como tal, sino que desarrolló muchas leyes a través del decreto de necesidad de urgencia. En las políticas petrolíferas, por ejemplo, la creación de la marina mercante, etcétera, son programas de gobierno importantes que se hacen por el decreto. Ese es el primer enemigo de Yrigoyen. ¿Por qué? Porque estaba en manos de los conservadores, ya dijimos, de la derecha más conservadora, aquellos que se habían beneficiado del modelo de país anterior a la ley Sáenz-Peña y que obviamente veían en Yrigoyen a un caudillo, a un demagogo, a un populista, lo llamaríamos en estos tiempos, ¿no es cierto? El otro enemigo de por sí es la Primera Guerra Mundial, que hace que el país se encuentre en esta crisis económica. Y por último tenemos quizá algunos radicales antipersonalistas, que esto va a suceder después, 1 o 2 años después de que Yrigoyen empiece a desplegar su programa, ¿no? Eso desde el punto de vista, recordemos, vamos a utilizar este tipo de cuadritos como para que conceptualicemos algunos conceptos a la hora de podamos memorizarlo, ¿no? Con este tipo de cuadritos a la hora de hacer un análisis más profundo. El gobierno de Yrigoyen, vamos a recordar que esto es un resumen, tenía esos tres ejes. Vamos a dar ejemplos de los conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de la Constitución, del respeto, nos referimos al respeto de las formas, esas instituciones fortalecerlas, atender a las clases sociales que quizá habían sido más postergadas, como lo hablamos en el video pasado. Una época donde se otorgan derechos sociales, la reforma universitaria en el año 1918 es un claro ejemplo, beneficiaba a quienes, a las clases más bajas, a la clase media, a los hijos de los inmigrantes, etc., a democratizar la educación y hacía democratizar todos los rubros. Ese era el fomento de este gobierno, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otra parte, nos encontramos con que la economía recién empieza a recuperarse a partir del año 1920. Esto tiene que ver con que luego de que la Segunda Guerra Mundial finaliza en el año 1918, estas consecuencias siguen en el país hasta el año 20, donde la economía más o menos empieza a caminar. ¿Por qué? Porque había un nuevo orden económico, donde ya Gran Bretaña había sido desplazada como la potencia hegemónica y nos encontrábamos con la presencia económica de los Estados Unidos, que ahora pasaba a ocupar ese rol que había dejado Gran Bretaña, ¿no? Ahora vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué pasaron entre los primeros años y esta recuperación económica? Grandes protestas, la clase obrera se empieza a movilizar, a organizar. Piensen que en esta época caen los salarios, aumenta la inflación, aumenta el desempleo, ¿no? Y acá nos encontramos con la famosa Semana Trágica, la Patagonia Rebelde.
Bueno, como es un resumen no vamos a detallar mucho, pero luego del año 1920, cuando la economía se recupera, nos encontramos con el famoso triángulo económico que muchos habrán visto del texto de Romero. Esto es, la Argentina sigue exportando al Reino Unido, pero ahora las inversiones y nuestras importaciones provienen de los Estados Unidos, el famoso triángulo económico, ¿no? Que ya desarrollamos un poquito también en el video anterior. Entonces, sigamos, la Argentina se recupera ¿por qué? Por dos hechos. Bueno, finaliza la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ese es la explicación sencilla, ¿no? Pero esto hace que la demanda de los productos argentinos aumente, ya que lo que primero se demandan son alimentos y esa es la especialización de la Argentina, y luego por las inversiones de Estados Unidos, que dijimos se convierte en la nueva potencia, ¿no? Inversiones en el sector industrial, en el sector del transporte y en el sector alimenticio. Todo esto hace que la economía se recupere, que en la Argentina reine cierta paz social, ¿no? Y esto también tiene que ver con ese ascenso de las clases sociales, un reparto más equitativo. Este ascenso logra calmar un poco las aguas del momento, ¿no? Irigoyen siempre conservó a esos enemigos, a los conservadores, él siempre tuvo una relación muy tirante con el ejército, donde empezaban a aflorar grupos nacionalistas, con el Congreso al que nunca iba, al que no mandaba a sus ministros a responder preguntas. Eso también tiene mucho que ver con los enemigos que va a cosechar, a sembrar, mejor dicho, Irigoyen, y que luego los va a cosechar en el golpe de 1930. Y también surgen los radicales antipersonalistas, es decir, una rama del radicalismo que se opone al liderazgo de Irigoyen porque lo ven como un demagogo, como un populista, también por su política de repartir empleos públicos. Eso también, cuando la Argentina se empieza a recuperar, con esa política Irigoyen empieza a llenar las agencias del Estado como con medidas electorales, ¿no es cierto? Cierto clientelismo. Acá empieza esta época y eso hace que surja el radicalismo antipersonalista. Bueno, con este tipo de política nos encontramos en una situación donde más o menos la Argentina recuperada, recordemos que esto es un resumen, en el año 1922 en las elecciones Hipólito Yrigoyen designa a Marcelo Torcuato de Alvear como candidato a presidente, un radical antipersonalista. ¿Por qué lo hace? Para calmar las aguas de su partido y para contentar a ese sector social. Yrigoyen nunca perdió el liderazgo del partido, es más, el vicepresidente de Alvear lo designa Yrigoyen, pero designa a un líder distinto, otro liderazgo, el de Alvear. Alvear gana las elecciones en el año 1922, ¿no? Y desarrolla otro tipo de liderazgo. Un hombre que tenía relación con la aristocracia, que iba al Jockey Club, al hipódromo de Palermo, etc. Un tipo mucho más dialoguista que va a contentar a esos sectores donde el irigoyenismo no pudo llegar. En el año 1922 ya la Argentina totalmente recuperada, ¿no? Seguimos, para resumir lo que es la presidencia de Alvear, nos encontramos con que fue una etapa de gran crecimiento económico y de ausencia de conflictos significativos. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, en el gobierno de Alvear nos encontramos en una situación donde los términos de intercambio mejoran, donde las inversiones americanas se profundizan en nuestro país, ¿no es cierto? Y hay una gran relación económica, un ascenso de todas las clases sociales. Alvear, por ejemplo, tiene un plan legislativo importante, dialoga con el Congreso, tiene una buena relación con el ejército, ya que designa a Agustín P. Justo, que luego va a ser presidente más adelante, como ministro de guerra. Ahí había estallado una interna en el ejército entre los nacionalistas y los liberales, que los nacionalistas querían una mayor participación y los liberales una profesionalización del ejército, ¿no es cierto? Y bueno, algunas cifras de lo que es el gobierno de Alvear. Nos encontramos con que en el año 1928 el PBI de la Argentina era el sexto en el mundo, una balanza comercial positiva, ¿no? Acá vemos todos los resúmenes. La balanza comercial positiva quiere decir que nuestros ingresos de exportaciones eran superiores a nuestras pérdidas en cuanto a las importaciones. Fue una etapa de gran crecimiento económico y de ausencia de conflictos, ¿no es cierto? Caracterizada por eso, por una cierta paz social. Hubo conflictos, pero no como la Semana Trágica, etc. Caracterizada por esa famosa paz social y también por lo que tiene que ver con esta inversión estadounidense, ¿no? Que después se fue haciendo cada vez mucho más fuerte, previo a la década del 30, después del año 22, inversiones americanas, por ejemplo, grandes empresas que se empiezan a desarrollar aquí, hay un intento de mejorar la industria, se crean algunas empresas
que abastecen al mercado interno argentino. Esa es la diferencia con el gobierno de Irigoyen. Hay un poco más de respeto hacia la industria. Y también tiene que ver con la gran relación que Estados Unidos empezó a cosechar en nuestro país, ¿no es cierto? Empresas como por ejemplo la Quaker, ya nombramos muchas, Suyard, de energía hidroeléctrica, Philco, por ejemplo, de tecnología, etc. Automotrices, la más significativa y la más simbólica es Ford, por ejemplo. Se venden para la época 6.000 autos en un periodo muy corto de tiempo, cuando en ese momento no todo el mundo tenía la chance de poseer un automóvil, ¿no es cierto? Esta gran etapa económica nos va a colocar prácticamente en una etapa de gran ascenso de nuestro país a nivel económico. Habíamos superado la crisis de la Primera Guerra Mundial, la Argentina empezó a crecer en un porcentaje menor al que crecía previo a la crisis de la Primera Guerra Mundial. Eso es cierto, pero también es cierto que todo el mundo empezó a crecer en esas tasas. Como dijimos sobre el final, nuestra balanza comercial era positiva, nuestra moneda era una de las más apreciadas del mundo, y esto tiene que ver con que Europa no se había recuperado de la posguerra en su totalidad. Había un dicho en París, por ejemplo, rico como un argentino, esta época en donde la clase media empieza a viajar, la clase media alta, a estudiar a Estados Unidos, una época dorada para la Argentina en estos momentos, ¿no? Y bueno, dicho esto, prácticamente creo que hemos finalizado con el resumen. El otro video ya nos vamos a explayar mucho más sobre la vuelta de Irigoyen, sobre lo que fue el golpe de los años 30 y sobre lo que es la restauración conservadora desde el 30 hasta el 43, el golpe del Grupo de Oficiales Unidos. Con esto creo que finalizamos esta etapa de gobiernos radicales. Recuerden que es un resumen. Cualquier duda en la biografía del video vamos a compartir el Instagram de la página y nos seguiremos viendo los martes y los jueves como siempre a las 6:30. Muchas gracias.